pues siguen la predicación vía online y pueden recibir palabra del Señor a través de este medio también. Bueno, hermanos, esta mañana vamos a tratar un tema que está bastante bueno. Y está bastante bueno porque todos, óigame bien lo que voy a decir, todos padecemos de este mal. Pero cada uno de nosotros de manera diferente. Suena como un trabalengua, ¿no? Todos padecemos de lo mismo, pero no a todos nos ataca de la misma manera. ¿Y qué es esto tan raro? Pues hermanos, esto tan raro es la tentación. La tentación. ¿Qué es la tentación? Vamos a verlo. Y este sermón se titula ¿Quién envía la tentación? ¿Quién la envía? Mire, vamos a leer primero que nada en la palabra, porque como bien saben, todo tiene que estar sustentado en la Biblia. Fuera de la Biblia, nada. Vámonos a Santiago capítulo 1 y vamos a leer los versículos 12 y 13. Santiago 1, versículo 12 y 13. Como orden cronológico que veíamos, aparentemente el libro de Santiago es el primer libro escrito del Nuevo Testamento. Podría serlo, ¿no? Vamos a leer ahí, en ese libro, en Santiago. Dice así, ¿lo tenemos? Dice así, me permito leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Dios se aprieta pero no ahorca. ¿Quién ha oído eso? Hermano, eso es un error. Borres eso de su mente hoy. Vamos a desmitificar la creencia popular de que Dios nos envía las tentaciones para hacernos más fuertes. ¡Ay, que eso me lo envió el Señor para que yo crezca espiritualmente! Ese pensamiento se lo puso usted el diablo, hermano, en la cabeza. ¿Por qué? Porque él está para confundirnos, como muy bien hemos dicho. Y el Señor, que es perfecto, no le va a poner a usted la tentación para que haga el mal. Eso es totalmente incompatible, hermanos. Hemos escuchado también, Dios envía las batallas más fuertes a sus mejores guerreros. Hermano, todos estos dichos populares están totalmente alejados de la realidad bíblica. La Biblia no enseña eso. Sin embargo, esta creencia tan popular se nos ha metido en la cabeza y vive con nosotros, ¿no? En nuestra cultura. Nosotros prácticamente repetimos esto a diario y pues lo hemos repetido de generación en generación. La idea de este sermón es que de aquí nos salgamos con ese círculo de error roto. Hasta aquí que haya llegado. Para que podamos de una vez entender quién envía la tentación, cómo opera la tentación y cómo podemos de alguna manera soportar la tentación. Por eso vamos a evaluar a la luz de la Biblia, no a lo que nos dice por ahí en la calle, ¿no? Nuestro amigo, nuestro vecino. Vamos a evaluar 3 aspectos de la tentación, los cuales nos permitirán, como les estoy diciendo, apreciar la verdad y aprenderla, para que no estemos pues en una equivocación. Mire, lo primero que nada, como hemos leído en Santiago, tenemos que responder la pregunta, ¿Dios envía la tentación? Santiago nos es claro en el versículo 13. Cuando sean tentados, capítulo 1 de Santiago, versículo 13, como acabamos de leer. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Muy alejado esto de lo que la cultura nos dice, ¿no? Nos han inculcado, como decimos, que viene la tentación de Dios, que Dios nos envía problemas para
hacernos más fuertes. Y esto es totalmente equivocado, mis hermanos. Mire, la tentación, según lo que la Biblia dice, no viene de Dios. Punto. La tentación no viene de Dios. Dios no envía la tentación. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto, Dios es santo y su santidad, hermanos, no conoce el mal. Dios no conoce el mal. Y las tentaciones, evidentemente, están ahí para hacernos a nosotros cometer el mal. Y si Dios no conoce el mal, pues Dios no va a mandar algo para que cometamos el mal. ¿Verdad que no? En esa línea de pensamiento. Mire, la voluntad de Dios, como dice Romanos 12:2, es buena, agradable y perfecta. Entonces, la voluntad de Dios para nuestra vida no tiene grises. ¿Cómo es esto? Cuando leemos esta afirmación de la Biblia de que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, tenemos que estar absolutamente convencidos de que de Dios, directamente de Dios, el mal no proviene. Dios no genera mal. Dios genera lo bueno, lo agradable y lo perfecto. ¿Sí? Y entonces, en vista de esto, no podemos entonces creer que Dios nos va a enviar una situación que nos va a apretar el cuello hasta el borde de la asfixia. Dios aprieta, pero no ahorca, ¿no? Y luego soltarnos cuando ya estemos ahí medio pataleando, medio muertos. Ahí nos va a soltar porque, bueno, ya soportó. Pues es ilógica esta afirmación, ¿verdad? A la luz de la Biblia. Mucho menos va a hacer esto el Señor con el placer de instruirnos. Porque si Dios es un maestro bueno, agradable y perfecto, dígame usted, realmente, en la sociedad de hoy, ¿se acepta que un maestro golpea a un niño para enseñarlo? Se acepta. Y si no aceptamos nosotros socialmente, que estamos perdidos socialmente, somos Dios, no tenemos remedio como sociedad. Si eso es la sociedad que no tiene remedio, que está totalmente desviada, no acepta que un maestro coja por la oreja a un niño para enseñarlo, ¿va a hacer esto Dios para enseñarnos a nosotros, que somos sus hijos y nos ama? Pregunto. No, ¿verdad? ¿De qué manera entonces podemos justificar este dicho tan errado? Bíblicamente está totalmente alejado de toda realidad. Entonces, como podemos aprender en este texto bíblico, la tentación no es producto ni de la planificación, ni de la premeditación, ni de la voluntad de Dios. Esta viene a nuestra vida por otros medios que vamos a analizar más adelante. Sin embargo, es importantísimo recalcar, hermanos, que Dios es perfecto, que Dios es santo, que la maldad no proviene de Dios. Amén. Dios es absolutamente incompatible con esto. Y a eso, pues vamos a llegar al segundo punto. Y ese segundo punto es, ¿cuándo somos más propensos a la tentación? La tentación no viene de Dios, pero es una realidad. Nosotros somos tentados en nuestro día a día. En el día a día hay tentación. En el día a día. Vámonos a Mateo 26:41 y vamos a leer esto. Palabras del Señor Jesús. Mateo 26:41. Dice: velen y oren para que no cedan a la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Como les decía, la tentación es un asunto de cotidianidad de nuestra vida. Así como el hambre. La tentación viene día a día. Por eso, hermanos, la primera palabra que emplea el Señor Jesús en este versículo proviene del griego y es la palabra velen, ¿no? Nos dice, velen y oren. Pero esa primera palabra, velen, en griego es grigoreo. La palabra grigoreo en griego es lo mismo que se emplea para lo que hace un guardia de seguridad, para vigilar.
más que quedarse despierto por la noche en una vigilia, por decirlo así, es estar atento, estar al pendiente, estar con los ojos abiertos, ¿sí? Ante toda situación. Y la segunda es evidentemente el arma que nos ha dado Dios para comunicarnos con Él y estar con Él en sintonía, la oración. Hay varios ejemplos claros en la Biblia, muy claros, sobre personas que no han estado atentas y han caído en la tentación. Pero el más importante para mí, y muy ilustrativo además, es el ejemplo que encontramos en 2 de Samuel, capítulo 11. Y es de un tal David, rey de Israel. ¿Sí? El rey más importante que tuvo Israel, el más querido. Y al cual en su linaje, en su generación, le fue prometido no más ni menos que Jesús, el Mesías. 2 de Samuel, capítulo 11, de los versículos 11, del versículo 1 en adelante, vamos a encontrar el siguiente texto. Oiga muy bien la historia. En la primavera, y oiga esto es muy importante, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron al ejército amonita y sitiaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Una tarde, después del descanso del mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Luego envió a alguien para que averiguara quién era esta mujer y le dijeron: es Betsabé, hija de Elián y esposa de Urías el hitita. Así que David envió mensajeros para que la trajeran, y cuando llegó al palacio se acostó con ella. Luego ella regresó a su casa. Betsabé recién había terminado los ritos de purificación posteriores a su periodo menstrual. El rey David, hermanos míos, en este preciso instante, en este momento de su vida, quizá cometió el peor error que pudo haber cometido en todo su reinado. Y fue el error principal no fue solo acostarse con esta mujer, que además era esposa de uno de sus soldados más leales, al cual después se vio en la obligación de mandar a matar porque había dejado embarazada a su mujer, y que luego pues esto le trajo como consecuencia una división dentro de su casa que le causó mucho dolor, que lo lleva a escribir el Salmo 22, que le dice: Señor, vuélveme el gozo de tu salvación, que espíritu noble me sustente, porque todos mis huesos sienten dolor. Prácticamente eso escribe David en medio de esta situación después que había cometido esta locura. Pero usted sabe cuál fue el error principal de David. No estar grigoreo. Cuando los reyes salen a la guerra, David se quedó en la terraza del bar. Mírelo así. Y mientras estaba por ahí, en vez de estar en la guerra, ¿no?, con sus generales, haciendo lo que debía hacer, lo cual era su trabajo, él se quedó de vacaciones, tranquilo. Jerusalén, la ciudad está tranquila. Todos los hombres de la ciudad estaban peleando y él estaba tranquilo, descansando, porque estaba muy cansado él. Y entonces, en medio de esa situación, de esa circunstancia, vino la tentación. Porque si él hubiese estado en la batalla, en la guerra, haciendo lo que debía hacer, ¿usted cree que hubiese visto a la mujer bañándose, que lo hizo llamarla, que lo hizo acostarse con ella, que lo hizo matar luego a su marido, que lo hizo... Sigue y sigue y sigue. ¿Verdad que no? Entonces, por eso Jesús nos dice: velen, grigoreo y oren. O sea, estén atentos, estén con los ojos bien abiertos, no se descuiden,
Cuando el cristiano decide estar en las terrazas de la vida, cuando decide no estar grigoreo, alerta, expectante, cuando no se las huele, por aquí anda algo raro, por aquí debe venir el diablo, ¿no? Y cuando el cristiano no ora, hermanos, estamos en ese momento exacto, pero en el punto de mira, en el blanco, fácilmente, como dijéramos en mi tierra, como un mango bajito. Te sube la mano, lo coge y ya está, se lo come. Así estamos nosotros para Satanás cuando no estamos atentos, cuando no estamos en guardia. ¿Sí? Y por esta razón, todos nosotros, en todo momento, debemos encontrarnos en alerta máxima. Alerta máxima. Porque en cualquier momento que bajemos la guardia, viene Betsabé, viene la tentación, mostrándose a nosotros en ojos seductores que no vamos a poder resistir, porque no estuvimos atentos. Y cuando nos hemos dado cuenta de lo que hemos hecho, ya hemos matado al marido, ya hemos dejado embarazada a la mujer, y ya sabrá usted lo demás. ¿Sí? ¿Cómo vencer entonces la tentación? Mire, vamos a ver, porque está muy interesante. Vamos a leer 1 Corintios 10:13. 1 Corintios 10:13. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13, dice de la siguiente manera, preste mucha atención. Cuando sean tentados, Él, o sea, el Señor, les mostrará una salida para que puedan resistir. Así que, hermanos, como en el texto que leíamos inicialmente en Santiago, el Señor no solo no envía la prueba, sino que Él más bien envía la salida de la prueba. Él nos ayuda, pero para poder recibir esa ayuda por parte de Él, tenemos que estar en sintonía con Él. Tenemos que, como dice Mateo, como dice Jesús, lo cual es relatado por Mateo que acabamos de leer, debemos estar alertas y orando. Mire, y Jesús dice esto precisamente porque Él lo sabía de primera mano. En el capítulo 4 de Mateo está relatado el momento en el que Jesús es tentado por el diablo en el desierto. Conocemos el pasaje, ¿verdad? Vámonos a Mateo 4 y lo repasamos para que veamos los detalles, ¿no? Jesús está hablando de algo que conoce. Jesús no nos dice por azar, no, estén alertos muchachos ahí para que no los tienten. No. Si Él lo está diciendo es porque Él, como humano que fue, precisamente estuvo muy alerta. Y vamos a leerlo, mire. Jesús entonces fue llevado por el Espíritu al desierto. Versículo 1, Mateo 4. Fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Él le respondió y dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en la piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo,
Todo esto te daré si postrado me adorases. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. En este texto, hermanos, podemos encontrar dos cositas muy importantes. La primera de ellas, y hay que aprovecharlas para entender la Biblia y no malinterpretarlas. La primera de ellas, ¿cuál está expuesta en el primer versículo que leemos aquí? Nos dice que, si lo leemos de nuevo, nos dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, ¿verdad? Sí, muy bien. Venimos exponiendo aquí que de Dios no viene la tentación. Pero ¿cómo es lógico entonces que Dios conduzca a Jesús a la tentación? ¿Qué es esto? ¿Cómo se explica? Mire, vamos a ver. Vamos a responderlo despacio y por partes para entenderlo. Lo primero que nada, Dios no es quien tenta a Jesús. ¿Sí? Dios no es quien tenta a Jesús. El segundo versículo dice que vino a él, ¿quién? El tentador. La tentación no viene de Dios, ¿no? Vale. Pero Dios permitió que esta situación fuera dada, así como leíamos que en estos años, estos 400 años donde Dios no se reveló a su pueblo en el periodo intertestamentario, Dios permite situaciones para que su gloria sea manifestada. ¿Sí? Dios permitió que esto ocurriera de la manera como ocurrió, para dar una lección a nosotros de cómo resistir a la tentación. Como leemos en el versículo 3, quien vino a él fue el tentador, o sea, directamente el diablo, y es el mismo, él va a ser quien va a venir a su vida y a la mía en el momento de la tentación. No es otro, es el diablo que va a venir. Pero Jesús, quien fue tentado en este momento y que Dios permitió que fuera tentado para que pudiéramos nosotros aprender de él, y no para que Jesús demostrara ante Dios que él era perfecto, que el Padre lo aceptaba. No. Recuérdense que Jesús fue aceptado por Dios en el momento en que fue bautizado por Juan el Bautista, que baja el Espíritu en forma de una paloma y se oye una voz. Este es mi Hijo amado en el cual yo me complazco. ¿Sí? En ese momento Dios acepta que ese es su Hijo, que ese es quien Él ha enviado. Y esto que está ocurriendo aquí no es para demostrarnos que Dios era aceptado, que Jesús era aceptado por Dios. Era simplemente que Jesús fue tentado para enseñarnos a nosotros que la tentación puede ser resistida, que la tentación puede ser vencida, que la tentación que viene directamente del diablo, del maligno, podemos resistirla si hacemos lo que Jesús hizo, porque Jesús no solo venció, sino que expuso las tácticas del diablo. Jesús mostró cómo el diablo opera. Jesús mostró de que el diablo nos muestra riquezas, de que nos muestra nuestras necesidades a corto plazo, como el hambre. Mira, fácil, dile a esa piedra que se convierte en pan y te la comes, no tienes hambre. Eso puede ser en un momento de hambre de nosotros. Mira, róbate ese pan. ¿Qué va a pasar? Un momento de necesidad. O en un momento en que nos pongan en un puesto importante y nos dicen, mira, pero sustrae un poquito de dinero, ¿no? ¿Quién se va a dar cuenta? Cuando le dice, mira, todo esto te daré. Esas son las debilidades básicas del ser humano. Y Jesús expuso al diablo y lo venció. Pero ¿sabe cómo lo venció? Porque estaba grigoreo. Estuvo 40 días orando, 40 días ayunando a Dios, pidiéndole en conexión con Él. Si nosotros estamos en conexión con Dios y además tenemos la palabra, porque lo vence directamente recitándole versículos de la Biblia. Mira, vete, Satanás, porque Cristo está, que a Dios no lo vas a tentar. Vete, Satanás, porque vete. Y todo le recitaba versículos de la Biblia.
que estaban escritos por los profetas en el Antiguo Testamento. Mire, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? Otro ejemplo básico es el de Adán. Adán, cuando se encuentra con Satanás en el jardín, Adán lo tenía todo, Adán estaba cómodo, ¿no? Estaba como David en la terraza. Tenía las manzanas para levantar, como que si fuéramos allá al huerto de Marina, cogíamos la manzana, ¿no? La pera. Muy fácil. Y en esa situación, en esa circunstancia, Adán fue vencido por la tentación. Jesús, a diferencia, estaba en el terrible desierto de Galilea, de esa zona que es muy seca, muy árida, estaba en unas condiciones de hambre, 40 días sin comer. Y en medio de esa situación, Jesús vence. Mire las diferencias, ¿no? Cuando el cristiano está tranquilo, está cómodo, no pasa nada, ¿no? Por eso la palabra dice, el que esté firme mire que no caiga, porque estamos tranquilos, ¿no? Pero ahí viene la tentación y lo arrebata todo. Adán perdió la batalla y sumió a la humanidad en una humillación eterna. Jesús en el desierto ganó una de las primeras batallas y la batalla final fue con su resurrección y le dio a la humanidad esperanza en su salvación. La experiencia de la tentación de nuestro Señor Jesús preparó un camino que nosotros podemos recorrer, que nosotros podemos seguir, que nosotros podemos imitar. Podemos imitarlo si estamos orando a Dios en conexión con Él y cuando venga la tentación, dice que Él, lo leímos ahora, lo acabamos de leer en Corintios cuando dice, cuando sean tentados Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Pero tenemos que estar en conexión con Dios. En suma, la tentación, hermanos, es un tema del día a día al cual nos enfrentamos todos. Nadie se escapa de la tentación. Y al no escaparnos de la tentación, mis amados hermanos, es necesario que nos vayamos de aquí con el mito deshecho. Dios no envía la tentación. La tentación viene directamente porque nosotros somos pecadores y el diablo conoce nuestro pecado, nuestras debilidades. Conoce en qué flaqueamos, en qué somos débiles, en qué estamos fallando, cuáles son nuestras necesidades y por ahí va la tentación. El diablo sabe que a usted le gusta el dinero fácil, le pone para que usted robe. El diablo sabe que a usted le gustan las mujeres ajenas o andar mirando mujeres, le pone la mujer, como a David. El diablo sabe que usted es débil en muchos sentidos y la debilidad suya ahí se la va a poner el diablo. Pero usted puede ser fortalecido por Jesús, porque Él dice que hace todas las cosas nuevas, ¿no? Y si creemos en Él, le seguimos y hacemos lo que nos dice Pablo en Gálatas, que juntamente con Él estoy crucificado todos los días. O sea, todos los días ese hombre débil, ese hombre que puede sucumbir a las tentaciones, yo lo cojo y lo subo a la cruz con Cristo y Cristo vive ahora en mí, puedo yo resistir la tentación del diablo. Amén. Entonces, hermanos, ¿cuándo somos más propensos a la tentación? Cuando yo no subo a ese viejo hombre a la cruz. Y el viejo hombre está en la terraza como David, mirando a la mujer, ¿no? Que se está bañando. Uy, qué guapa. Santo Dios, llámemela. Y era el rey. La mujer tenía que hacer lo que él dijera. ¿Sí? Eso nos pasa a nosotros. No somos reyes, pero tenemos tentaciones de diferentes tipos. Solo basta esto para resistir o sucumbir. Y la diferencia está en estar atentos y orando y no estar atentos y orando. Entonces, muy fácil, muy sencillo. El día que usted no sube al viejo hombre a la cruz, ese día será tentado y será caído en la tentación. Entonces, hermanos, por último, ¿cómo vencer a la tentación? Fácil y difícil, ¿no? Es una pregunta que la respuesta es muy fácil. No, yo estoy con Cristo, pero hay que estar con Cristo de verdad. Hay que estar con Cristo de verdad. Cogido de la mano con Cristo de verdad. Mirar a Cristo todos los días. Todos los días. Poner los ojos en Él. Y qué cosa que es difícil es esa, hermano. Es una solución muy fácil, pero muy difícil de hacer y de cumplir. Pero
el Señor nos dé las fuerzas para poder hacerlo. Amén. Hay que pedirle a Dios y orar a Él. Por eso dice el Señor Jesús, velen y oren. Y cuando venga la tentación, la van a vencer. Entonces, Él venció a la tentación porque Él veló y oró. Y resistió. Amén. Y por último, en este ejemplo podemos encontrar la diferencia entre Jesús, Adán en el huerto, ¿no? Tranquilo, y David en la terraza. Entonces, amados hermanos, ya sabemos que la tentación va a venir. Lo que hace la diferencia es estar grigoreo y orando. El Señor les bendiga, mis hermanos. Amén.